Muy buen día, jóvenes. Ahora vamos a ver este teorema que se llama teorema de sustitución. El teorema de sustitución establece lo siguiente. Dice, si se conecta el voltaje y la corriente a través de cualquier rama de una red bilateral de CD, esta rama puede ser reemplazada por cualquier combinación de elementos que mantenga el mismo voltaje y corriente a través de la rama seleccionada. De una forma más simple, el teorema establece que para que haya equivalencia de ramas, el voltaje y la corriente de terminales deben ser los mismos, considerando el circuito, por ejemplo aquí, si nosotros tenemos este circuito, nosotros podemos sustituir esta resistencia de 4 ohms por cualquier otro elemento que nos dé 12 volts y estos 3 amperes. No vamos a hacer aquí cálculos analíticos, vamos a utilizar el simulador para observar este fenómeno. Tenemos una fuente de 30 volts y una resistencia de 6 ohms. Entonces vamos a armarlo aquí. Tenemos aquí la fuente de 30 volts. Tenemos esta resistencia de aquí de 6 y vamos a poner una resistencia más acá. Entonces voy a llevármelo un poco para acá. Vamos a conectar esto. Vamos a conectar esto de acá. A ver si era este para la Tierra. Sí. Se utiliza el comando G para la Tierra. Son 30 volts. Estas, si mal no recuerdo, eran de 6 ohms. Vamos a ver. Y la resistencia de acá es de 4 ohms. 4 ohms. 4 ohms. Entonces dice que el voltaje es de 12 volts. Aquí está, aparece acá abajo. Es de 12 volts y una corriente de 3 amperes. Entonces, para mantener el circuito tal como está, por ejemplo, que en esta resistencia circulan 3 amperes, los mismos 3 amperes de todo el circuito, pero aquí hay 18 volts. Entonces, si yo quiero que se mantengan estos 18 volts aquí y los 3 amperes, debo de sustituir a esta resistencia por un arreglo que me dé los mismos 12 volts y los 3 amperes, que puede ser una fuente de voltaje, en este caso de 12 volts, una fuente de corriente de 3 amperes, que va a tener 12 volts, o un arreglo de resistencias. Por ejemplo, aquí tenemos 6 volts y 2 ohms. ¿Cómo sabemos nosotros que este es el equivalente o el que necesitamos nosotros? Bueno, si sabemos que van a pasar 3 amperes, entonces este voltaje más este voltaje tienen que dar los 12 volts. Los 12 volts que nosotros necesitamos desde A hasta B. Entonces, si son 3 amperes y ponemos una resistencia de 2 ohms, 3 por 2 son 6 volts. Tenemos 6 volts de aquí a aquí. Necesitamos nosotros otros 6 volts para que sean los 12 volts. O ahora, si tenemos nosotros 3 amperes que circulan aquí, nosotros podemos poner una fuente de corriente. Por ejemplo, estos 3 amperes son 2 amperes que pasan por acá. Y aquí nosotros podemos poner los 12 volts que necesitamos y una resistencia de 12 ohms para que por aquí circule un amper. Si por ejemplo aquí le ponemos 6 ohms, entonces por aquí circularían 2 amperes y la fuente la tendríamos que poner de 1 amper. Vamos a probar las 4 opciones en este circuito para mostrar que efectivamente funciona. Entonces primero vamos a poner la fuente de voltaje de los 12 volts. Vamos a tratar de dejar del mismo tamaño que la resistencia. Ahí está. Esta fuente la ponemos de 12 volts. Entonces si yo la conecto en el circuito, por esta fuente van a pasar, aquí lo vemos, los 3 amperes que aparecen negativos porque están entrando a la fuente. Son los 12 volts y aquí debemos de tener los mismos 18 volts y los 3 amperes. Listo, se cumple. Entonces esta resistencia que originalmente estaba aquí la podemos sustituir por esa fuente de voltaje. Ahora vamos a poner una fuente de voltaje con una resistencia. Vamos a poner aquí, bueno, la puse al revés. Vamos a poner la resistencia así. Ahí está. Ay, se me olvida que tengo que ponerle escape. Entonces vamos a poner esta fuente, por ejemplo, vamos a ponerla de 8 volts. Entonces, si aquí yo tengo 8 volts y aquí pasan 3 amperes, yo necesito ver un valor de resistencia para que me dé
los volts que me faltan, en este caso 4. O es más, vamos a hacerlo un poco más sencillo, que esta fuente sea de 9 volts. Entonces aquí tengo 9 volts, me faltan 3 volts para que se completen los 12 volts de este punto a este punto. Entonces, si yo sé que por aquí van a pasar 3 amperes, o deben de pasar 3 amperes, entonces yo esta resistencia la puedo poner de 3 ohms, así 3 amperes, no, de 1 ohm, así. 3 amperes por 1 ohm me da 3 volts, más los 9 volts de acá, y eso me va a dar los 12 volts. Entonces lo ponemos aquí. Bueno, no va a caber porque está muy grande. Voy a tener que hacer esto un poco más pequeño. Vamos a reducir el tamaño de esto para que podamos conectarlo sin ningún problema. Ahora sí, vamos a conectar estas dos aquí. Cerramos el... a ver, deshacer. Cerramos el circuito. Ahí está. Entonces por aquí pasan 3 amperes, son 3 volts. Aquí tenemos la fuente de 9 volts, pasan 3 amperes por esta fuente. Y aquí en esta resistencia deben haber 18 volts y 3 amperes. Ahí está, 18 volts y 3 amperes. La opción que sigue, una fuente de corriente. Aún no hay atajo para las fuentes de corriente. Entonces ponemos aquí entradas y fuentes. Fuente de corriente. Voy a poner una fuente de corriente que vaya hacia abajo con una resistencia en paralelo. Me falta la opción de la pura fuente de corriente. Ahorita la vamos a poner. Me falta la opción de la pura fuente de corriente. Si yo pongo una fuente de corriente, déjame ver si puedo poner copiar y pegar. Control C. Sí se puede. Si yo pongo esta fuente de corriente y le pongo aquí 3 amperes, entonces debe de pasar exactamente lo mismo. Yo pongo aquí el mouse y acá debe de aparecer 12 volts. Ahí está, 12 volts de la fuente, 3 amperes, 18 volts, 3 amperes. Ahora sí, ya nada más me falta esto. Vamos a hacer lo que comentamos. Acá en el libro marca que son 2 amperes y 2 ohms. Aquí vamos a poner nosotros 1 ampere y aquí vamos a bajar la resistencia a la mitad para que aquí pasen 2 amperes y aquí se forme nada más 1 ampere. Entonces esta resistencia la ponemos nosotros de 6 ohms. Entonces al pasar por aquí y esta la ponemos de 1 ampere, los 3 amperes van a entrar a este circuito en paralelo. Se van a ir 1 ampere por acá y 2 amperes para acá, que serían los 2 amperes por estos 6 ohms, serían los 12 volts. Entonces debería de funcionar. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. Los vamos a unir con un cable de aquí hacia acá. De aquí hacia acá. Y luego ya lo voy a poner hacia acá. Y listo. Entonces, por aquí pasa 1 ampere. Aquí está, 1 ampere. Y son 12 volts. Por aquí pasan 2 amperes, 12 volts. Y en la resistencia de 6 ohms tiene que haber 18 volts y 3 amperes. Ahí está, 18 volts, 3 amperes. Entonces, estas son las diferentes opciones que tenemos nosotros para el teorema de sustitución. Déjenlo que lo quitamos de aquí. Y ahí está. Entonces, una resistencia original que teníamos nosotros aquí de 4 ohms, podemos nosotros sin problema sustituirla por una fuente de 12 volts y pasa lo mismo. Sustituirla por una resistencia o una fuente, por una fuente de corriente o por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Eso es lo que dice básicamente el teorema de sustitución. No tiene mayor chiste. El detalle sería nada más encontrar la combinación, ¿no? O sea, lo más fácil es poner o una fuente de voltaje o una fuente de corriente. Pero ya encontrar la combinación, pues acuérdense, si nosotros necesitamos un voltaje específico de este punto a este punto, necesitamos nosotros encontrar la caída correspondiente de voltaje que necesitamos aquí. Por ejemplo, si quisiera voltear esta fuente, vamos a hacer ese último ejemplo. Si quisiera voltear esta fuente ahora, si nosotros la volteamos de esta manera, esta fuente dice que es de 9 volts. Entonces, ahora estos 9 volts están entregándose hacia acá, pero yo necesito que haya 12 volts de aquí a acá.
Entonces, ¿cómo le hago yo para que de este punto a este punto haya 9 volts? Perdón, haya 12 volts. Si aquí hay 9, entonces tiene que haber aquí un voltaje, que este voltaje menos estos 9 me dé los 12 volts. Entonces tendría que hacer un voltaje, por ejemplo, de 21 volts. 21 volts para que 21 menos 9, a ver, 21 menos 9 me dé los 12 volts. Como sé que pasan 3 amperes, entonces necesito buscar una resistencia. Por ejemplo, si le pongo de 7 ohms, tengo 7 por 3, 21. Tendría yo 21 volts aquí, menos 9 de acá, me darían los 12 volts que ando buscando. Vamos a ver si esto ocurre bien. Vamos a hacerlo. Ponemos esto aquí. Vamos a ponerle continuar. Entonces aquí tenemos 21 volts y tenemos estos 9 volts que marcan ahí los 3 amperes. Y en la resistencia de 6 ohms debe de haber 18 volts, 3 amperes. Vamos a analizarlos aquí. Y ahí está, 18 volts y 3 amperes. Entonces es nada más encontrar que en la rama, la parte de la rama que vamos a sustituir, tenga el voltaje que estaba aquí y la corriente que pasa por esta rama. Eso es todo lo que indica el teorema de sustitución. Y aquí hay algunos otros ejemplos. Por ejemplo, aquí todo esto lo sustituye nada más por una fuente de 12 volts. Por ejemplo, en el caso del voltaje de Thevenin, pues poner un voltaje equivalente para esta red. Y sigue el teorema de reciprocidad. Ese teorema no lo vamos a ver en este video, lo vamos a dejar para un video próximo. Saludos.